Dios le bendiga. Por favor, acompáñenme a hacer una oración y poder ir hasta la presencia de nuestro Señor y Padre en esta mañana. Oremos. Amado Señor, tú que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. En estos momentos venimos ante tu presencia para buscar tu iluminación, buscar tu sabiduría y para que sea tú ayudándonos a nosotros poder entender lo que es este tema tan olvidado, tan difícil y tantas personas que asumen el pastorado sin tener ningún tipo de conocimiento. Gracias a ti, Señor, porque nosotros nos estamos preparando para seguir estas instrucciones bíblicas. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la segunda parte de la clase que corresponde al encuentro número 4. Ya ustedes me supongo que han visto la primera parte, el primer video. Espero que lo hayan disfrutado. En esta clase vamos a dar continuación a este video que ya ustedes han visto. Y allí nos quedamos hablando de 3 preguntas claves que tienen que estar en la mente de cada creyente. La primera es: ¿debe de ser así que el ministerio pastoral sea un peligro para la familia? Porque hemos venido viendo de que en ocasiones el ministerio pastoral se convierte en un peligro. Se convierte en que le quita el tiempo a la familia. Se convierte en que la familia ya no se comunican entre sí. Porque el pastor está muy ocupado en sus actividades. El pastor está cansado. Y esto quita de que el pastor juegue con los hijos. Esto quita de que el pastor sea áspero con la esposa. Entonces, el pastor no debe de ser áspero. El pastor no debe de estar fuera de la vida de juego de los hijos. Pero en ocasiones se torna peligroso el ministerio pastoral. Y es porque muchas veces no tenemos el conocimiento de lo que es ser pastor. Y el ser pastor no es simplemente pastorear la iglesia. El ser pastor, el trabajo número 1 del pastor es pastorear su hogar, su casa. Entonces, debe de ser así que el ministerio pastoral sea peligroso para la familia. ¿Es obligatorio que sea así? Este es el propósito de Dios. Allí nos quedamos. En este segundo video quiero iniciar diciendo que existen 2 claves bíblicas que proporcionan el imperativo de Dios acerca de que un hombre tenga un fuerte compromiso familiar como prerequisito para poder ser considerado apto para el ministerio pastoral. En otras palabras, no todos están cualificados para ser pastor de la grey de Dios. Para tú ser pastor de la grey de Dios, hay un fuerte requisito y es tu familia. Tu familia te descalifica fácilmente del ministerio pastoral porque es allí donde el pastor tiene que trabajar, en su familia, cosa que hoy no es prudente, hoy no se ve, hoy no se exhibe el trabajo del pastor en la familia. Cuando nosotros vamos a Tito, 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5, allí vamos a encontrar esto, que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es como contradictorio que yo cuide bien la iglesia de Dios, pero que mi casa esté en desorden. Como que no encaja, ¿verdad? Entonces, esta es la característica
que nos da el apóstol Pablo de cómo debe de ser el pastor. ¿Cuáles deben de ser el perfil? ¿Cuál debe de ser el perfil del pastor? Que gobierne bien su casa y que tenga hijos en sujeción. Al tú descuidar la responsabilidad de tu casa, al tú descuidar el sustento de tu casa, el tú descuidar el cuidado emocional de tu familia, el tú descuidar la atención hacia el cónyuge, a tú descuidar a tus hijos, tú automáticamente has sido descalificado como pastor. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Tito 1:6. Aquí vemos otras cualidades del pastor. Que sea marido de una sola mujer. Conocí el caso de una persona que dijo, nadie entonces puede ser pastor, todos están descalificados. La palabra de Dios no está en venta, no está sujeta a que tú la cambies. La palabra de Dios está sujeta a que tú y yo la obedezcamos. Lamentablemente vivimos en un tiempo que esto que estoy diciendo no es aceptado por muchos. Estamos en un tiempo en que cualquiera puede ser pastor. Estamos en un tiempo que cualquiera puede liderar la casa de Dios. Pero esto no es lo que dice la Biblia. No adulteremos la palabra de Dios, porque sufriremos la consecuencia en aquel gran día en el cual viene nuestro Señor. Los hijos tienen que estar en obediencia. Los hijos no pueden ser rebeldes, dice la palabra de Dios. Destacan al menos 3 aspectos del matrimonio y la familia del pastor. Vamos a ver esto. Debe ser marido de una sola mujer, es decir, completamente entregado a su esposa actual. Que no se le vayan los ojos detrás de otras mujeres, ni comparta su afecto con otras. Esto es lo que quiere dejar dicho Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Pero también esto lo que quiere dejar dicho Tito, capítulo 1, verso 6, que sea marido de una sola mujer. Es que tu afecto esté plenamente en tu esposa. No es que tú tengas una esposa acá y tú estés viendo, tirando la vista o diciéndole cosas bonitas a otras. No, tú estás descalificado. Es que tu afecto, las cosas bonitas, estén para esa mujer que es tu esposa. Esto es lo que quiere dejar dicho. Debe mostrar el mismo nivel de amor hacia su esposa que siente Cristo por su novia, la iglesia, sin interrupción y sin desvío. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. 1. Vamos a ver estas 3 divisiones de lo que es la vida pastoral. 1. Debe gobernar bien su casa. 1 Timoteo 3:4. No puede delegar o quitar prioridad al deber y responsabilidad de cuidar su hogar. De modo que no es suficiente con meramente dirigirla, sino que la calidad de su liderazgo en el hogar debe ser excelente. Tú puedes darle alimentos a tu casa. Tú puedes proporcionar la renta en tu casa. En tu casa no puede faltar quizás nada material. Pero todo lo que se produzca allá, lo que se hace en esa casa, tiene que ser excelente. Esto es lo que nos está diciendo 1 Timoteo 3:4. En segundo lugar, los hijos del pastor deben vivir en armonía con el ejemplo e instrucción de su padre. 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, Tito 6:1-6. A veces tú ves pastores que dicen tener el llamado,
pero sus hijos están en otra cosa. Dentro de la misma iglesia, sus hijos están en otra cosa. Dentro de la misma iglesia, sus hijos son vergüenza. Dentro de la misma iglesia, sus hijos viven de una manera deshonesta. Automáticamente usted como pastor está descalificado. No porque lo diga yo, porque hermanos, yo no soy nadie para decir esto. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nosotros debemos simplemente de someternos a ella y empezar a examinar exhaustivamente el liderazgo de nuestra iglesia y ver si la palabra de Dios ejerce algún poder en el ministerio pastoral y nosotros devolvernos hacia ella, la palabra de Dios, sin importar quién caiga. Los hijos de los pastores no es que son santos, pero tienen que conducirse de una manera honorable, de una manera honesta. Esto no significa que los hijos del pastor no tengan sus malos momentos. Lo van a tener. Son humanos. Lo van a tener. No obstante, si demanda que todos los patrones de su conducta no sean una vergüenza para la iglesia, un bloque de tropiezo para el ministerio de su padre o un modelo de contradicción con relación a la fe cristiana, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. En el paso número 3, debe gobernar bien su casa. Miren que la palabra habla una vez más de esto. 1 Timoteo capítulo 3, 4. No puede delegar o quitar. Bueno, perdónenme acá, esta parte la he repetido. Perdónenme, esa parte fue repetida. Es importante enfatizar que estos modelos definen plenamente un aspecto de los prerequisitos para el ministerio. No obstante, desfasados culturalmente, no son opcionales ni están abiertos para ser redefinidos. Hoy día lo hemos desfasado, lo hemos redefinido. Estos imperativos bíblicos son tan relevantes hoy como lo fueron en el tiempo del apóstol Pablo. Ahora de que usted y yo, con un corazón desviado de lo que es la palabra de Dios, con un corazón lleno de orgullo, hemos decidido decir otra cosa del que el pastor puede ser esto y esto y esto y esto, cuando la Biblia aún no lo apoya, ya son otras cosas. Pero estos principios de que el pastor gobierne su casa, de que los hijos estén en sujeción, de que usted camine sea un ejemplo, no en la calle solamente, sino en su casa, que sea excelente en su casa, esto no está en redefinirlo. Esto es lo que es el perfil del pastor. Que usted y yo lo aceptemos es otra cosa. Yo me asumo a que sí debo de someterme, aunque a mí mismo, como en mi calidad de pastor, me cause presión, porque vivo en una cultura, en una sociedad que otras personas hacen, que a veces uno tiene deseos de hacer otras cosas, pero no se trata de mí. No se trata de mis deseos. No se trata de lo que yo quiero hacer. Se trata de que yo tengo que someter mis deseos a la voluntad de Dios. De eso es que se trata. No se trata de que yo busque el favor del hombre para entonces poner la iglesia a mi forma, redefinir lo que es la iglesia. Ya la iglesia está redefinida. Ya la iglesia está ahí. Ya la iglesia tiene todos los puntos claros. Ahora soy yo que tengo que obedecerlo. Y si alguien está en contra de esto, soy yo que tengo que decir, así ha dicho Dios. Entonces, pastores, debemos de trabajar en nuestra casa. Un hogar fuerte comienza con el pastor. Recuerden esto. Un hogar fuerte comienza con el pastor. Si su hogar está débil, el pastor es débil.
Debe tomarse en serio los requisitos bíblicos para que el ministerio, aunque nadie más lo haga. A usted como pastor no le interesa que alguien más lo haga. Si lo hizo, amén. Lo que interesa es que usted lo haga. Que usted busque obedecer a Dios y que los que están a su lado, usted pueda proclamarle la palabra de Dios sin adulterar. Una palabra bíblica donde inicia en usted. Un hogar débil significa ministerio débil. Ese es el punto de partida del pastor. A pesar de las circunstancias, el pastor debe gobernar primero en la casa como una prioridad bíblica. El pastor debe de pastorear, gobernar su casa. La vida de oración del pastor. Este es un punto que es muy interesante y quiero tomar una nota que escribió el escritor James E. Roscoe. Este escritor, quiero tomar algo que él escribió que me pareció muy atinado al tema. Y él dice, el enfoque se centra en dos pasajes relacionados con la oración y su enseñanza respecto al impacto de la oración en el ministerio pastoral. El tema desarrollado en Juan capítulo 15, versos 7 al 8, es una vida de oración y la obtención de respuestas a esa oración. Ese estilo de vida resulta en la glorificación de Dios, multiplicación de frutos y autenticación de quien ora. Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, enfatiza el poder de la armadura de Dios. Detalla las varias partes de tal armadura y llega al clímax, refiriéndose a la oración que debe acompañar dicha armadura. No conviene al pastor descuidar estas verdades esenciales con relación a la armadura, particularmente la oración en tanto que ministra al pueblo. O sea, esto lo dijo James E. Roscoe. El pastor necesita tener una vida de oración. El pastor necesita caminar en base a la oración. El pastor no debe de descuidar las armaduras que la misma palabra de Dios nos dice que están allí para nosotros. En Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 20. Necesitamos de acuñarla, de ir. Y esto es a través de la oración, de una entrega completa a Dios. Entonces, la vida de oración del pastor no está en juego. Es que usted tiene que orar conforme a la palabra de Dios, porque usted lo que está haciendo es un trabajo de Dios, no es un trabajo personal. Usted está representando a Dios, y porque está representando a Dios es que necesitamos como pastores entender a Dios, y de la única forma que podemos entender a Dios es a través de su palabra. Por esto es que el libro de Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, versos 7 y 8, allí hay una oración que le insto que la lea también. Y veamos la importancia de la oración. Y nosotros como pastores tenemos que ser ejemplo en cuanto a este punto. Pasamos a otro punto que es de suma importancia y es el llamado al ministerio pastoral. Se ha levantado una ola en las iglesias y esto me preocupa enormemente. Y esto veo que va a seguir en aumento en los próximos años. Creo que no va a culminar porque es algo muy llamativo y lo llamativo no culmina tan fácil. Y es que todo el mundo dice, tengo un llamado a ser pastor. Veo a muchas personas por doquier decir, tengo un llamado a ser pastor. Pero cuando tú en verdad conoces a esta persona y te sientas con esta persona, tú te quedas como en dudas. Te quedas como preguntándote,
Pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué llamado me estás hablando? ¿Qué es un llamado? Entonces muchas personas dicen tener un llamado y erróneamente muchas de esas veces entran al ministerio pastoral y más adelante se nota, se ve, se percibe un gran desastre. Empañan el evangelio de Dios. Debemos de tener cuidado en cuanto al supuesto llamado que tenemos. El llamado de Dios al ministerio vocacional es diferente al llamado de Dios a la salvación. Todos somos llamados a la salvación. Todos somos llamados a la salvación. Ahora, no todos somos llamados al ministerio pastoral. Y al llamado dado a todos los cristianos. O sea, todo el cristiano tiene ese llamado. Es un llamado a hombres selectos. El llamado vocacional, el llamado a pastoral, es un llamado a hombres selectos para que sirvan como líderes en la iglesia, para servir en tales áreas del liderazgo. Los receptores de este llamado deben tener una seguridad de que Dios lo ha seleccionado. El reconocimiento de esta certeza descansa sobre 4 criterios. O sea, existen 4 criterios que podemos ver y confirmar nuestro llamado. El primero de los cuales es la confirmación del llamado por otros. O sea, yo no solamente digo que tengo el llamado, sino que otros que ya están calificados dicen que yo tengo el llamado. Y por Dios a través de las circunstancias de proveer un lugar para ministrar. En otras palabras, otros dicen que sí tengo el llamado. Es un indicativo. Otro de los indicativos es el mismo Dios que provee un lugar para tu ministrar, pero al mismo tiempo tú llenas los requisitos bíblicos que da este lugar. Tú llenas los requisitos que dice la palabra que debe tener el pastor. Y estos requisitos lo encontramos en el libro de Tito, capítulo 1, pero también lo exhibe el mismo libro de 1 de Timoteo, capítulo 3. Si yo no lleno estos requisitos, yo no reúno estos requisitos, yo tengo que cuestionarme. En segundo lugar, el criterio es la posesión de las habilidades necesarias para servir en el área de liderazgo. Existen muchos pastores que no tienen la habilidad de enseñar, de instruir a otros. Hermano, si usted no puede ser maestro, si usted no puede enseñar a otro como pastor, ¿tú en verdad tienes el llamado a ser pastor? ¿En verdad tú crees que fuiste llamado a pastorear? Porque una de las cualidades del pastor, no digo que sea la principal, pero una de esas cualidades principales es que sea apto para enseñar. Si tú no eres apto para enseñar, ¿de verdad tú crees que eres pastor? ¿Que has sido llamado a ser pastor? Necesitamos tener esto. En tercer lugar, consiste en un profundo deseo por servir al ministerio. O sea, no es que otra persona me diga que yo tengo el llamado. Es que como dice Pablo en 1 de Timoteo 3, si alguien desea pastorado, obispado, o sea, debe de nacer de ti. Dios es quien pone eso en ti. En cuarto y último lugar, podemos ver la característica, es un estilo de vida caracterizado por la integridad moral. Es que tu vida exhiba a Cristo. Es que nadie tenga nada que señalarte. Un varón que cumple con estas 4 cualidades puede descansar en la certeza de que Dios lo ha llamado al liderazgo vocacional cristiano. No que simplemente yo quiero ser pastor. No,
es que tú tengas el llamado y tú debes de saber cuáles son los llamados. Voy a recapitular. El primer punto para saber si yo he sido llamado es de que, en primer lugar, es de que otros confirmen mi llamado. Ese uno, el primero. El segundo es de que yo tenga las habilidades de enseñar en cuanto al liderazgo a otros. Es de que yo sea un maestro para enseñar. Tercer punto es de que yo tenga un deseo que nazca desde dentro. Un deseo. Cuarta y última característica es de que yo tenga una vida moral intachable ante mi familia y la sociedad. El llamado de Dios al ministerio vocacional tiene numerosas dimensiones diferentes. En primer lugar, hay un llamado a la salvación, que ya hace un momento tocamos este punto. Este debe ser el punto inicial para cualquier llamado al servicio o ministerio. Quien busca identificar su llamado al ministerio vocacional, primeramente debe estar seguro de que es llamado para Cristo. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. No debe nadie atreverse a contemplar un ministerio del Evangelio de la gracia para el pueblo de Dios hasta que no ha experimentado la gracia de Dios en su propia vida al profesar fe en Cristo Jesús. El llamado a la salvación supone igualmente un llamado a servir. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, verso 10, el llamado a la salvación es un servicio. Dios no solo nos predestinó a la salvación, sino que también nos predestinó para una vida de servicio. Todo cristiano es un servidor. El servicio es un privilegio y obligación de todo cristiano. Este llamado a servir significa que nosotros, como cristianos, constituimos un real sacerdocio, del cual habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. El llamado al liderazgo involucra a hombres dotados de dones entregados a la iglesia por el Señor de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 12. O sea, el llamado a la salvación es un llamado al servicio, pero al llamado al ministerio o al liderazgo, esto involucra a hombres con habilidades, ¿verdad? Con dones que Dios ha entregado a la iglesia por el Señor de la iglesia, Efesios 4:12. Esta responsabilidad es tanto general, suministrando liderazgo en la adoración, predicación, enseñanza, pastorado y evangelismo, como específicamente discipulado y aconsejando. O sea, estas cualidades tienen que ir de la mano con el pastor. Dios utilizó a Charles Haddon Spurgeon en el siglo XIX, un gran hombre. Dios lo utilizó, utilizó a este hombre, a Charles Haddon Spurgeon, grandemente durante la segunda parte del siglo XIX. Este fue un hombre excelente. Dios utilizó a este hombre pecador, a este hombre que iba camino al infierno. Dios lo utilizó, hizo de él un instrumento para su gloria y lo utilizó a mitad del siglo XIX. Spurgeon predicó a miles de personas semanalmente en Londres en el tabernáculo metropolitano. Además de su gran pasión por la predicación, tuvo un gran deseo por desarrollar a aquellos jóvenes para el ministerio. Esto hace un pastor. Un pastor predica la palabra de Dios, pero a la vez un pastor ejerce un liderazgo para instruir a otras personas. Este deseo le incitó a instituir lo que llamó el Colegio de los Pastores como una parte del ministerio de la iglesia.
Su libro, él tiene un libro llamado El discurso a mis estudiantes, una compilación de discursos a los estudiantes del colegio. Ofrece un agudo entendimiento de la seria naturaleza del llamado al ministerio vocacional. O sea, esto hace un pastor. Un pastor tiene vocación. Un pastor no está allí simplemente por ser pastor, para llenar un sitio, para ser visto por los demás, para buscar fama. Deja que tu fama sea de Dios. No que sea el hombre quien te dé la fama, sino que sea Dios. Entonces, Charles Haddon Spurgeon fue un pastor a mitad del siglo XIX que predicó constantemente la palabra de Dios semanal en Londres y también tuvo y enseñó a la nueva juventud que venía. William Gordon Blackie también ministró en Londres en una época aproximada a la de Spurgeon. Asimismo, él pudo ver la importancia de un llamado al ministerio y consideró 6 criterios para evaluar un llamado, que eso es salvación, deseo de servir, deseo de vivir una vida dedicada al servicio, habilidad intelectual, calidades físicas y elementos sociales. Estas 6 cualidades deben de ser parte del pastor. Calvino, fue un siervo de Dios que Dios lo utilizó para su gloria grandemente. Juan Calvino dividió el llamado en 2 partes. Cuando declaró lo siguiente: si uno ha de ser considerado verdadero ministro de la iglesia, es necesario que considere el objetivo externo de la iglesia y el llamado secreto interno, conscientemente únicamente para el mismo ministerio. Entonces, los grandes han hablado sobre este punto de los ministerios. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. No porque Spurgeon, no porque William, no porque Calvino hayan dicho esto, sino porque la palabra de Dios nos da por doquier evidencia de esto. Respondiendo a la pregunta, ¿cuán importante es la certeza de un llamado especial? Sutton y Wilsben dicen la siguiente: la obra ministerial es demasiado difícil y exigente para que un hombre se introduzca en ella sin un sentido de lo que es el llamado divino. Los hombres inician y luego dejan el ministerio normalmente porque carecen del sentido de urgencia divina. Nada menos que un llamado definido de Dios podría dar al hombre éxito en su ministerio. Esto es lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hasta aquí han sido estas 2 clases que corresponden al capítulo número 4. Es mi deseo de que ustedes puedan ver este video y puedan de la misma forma completarlo con la primera parte y tener un entendimiento sobre el tema de lo que es el ministerio pastoral. Y allí podemos ver lo que es el hogar del pastor. No solamente estudiemos este tema aquí en estos videos, sino que sigamos indagando, utilizando fuentes bíblicas, fuentes confiables. No existen fuentes confiables fuera de la Biblia, mis queridos hermanos. Para hablar en cuanto a la iglesia y su organización, en cuanto a la salvación y el pecado, es la Biblia el único manual que tenemos. Así que le insto a que estudiemos la palabra de Dios y podamos venir a ella de una manera ordenada, pero al mismo tiempo podamos venir a ella dejando atrás aquellos criterios de religiosidad, de iglesias que lo que buscan es distorsionar la palabra de Dios. Vengamos a la palabra de Dios y hagamos lo que ella dice. Dios le bendiga y Dios le guarde.